Valport y Juan Carlos Venecia, IDR Rosario. Bueno, y Diego, que ahora lo va a presentar Ariel. Muchas gracias por compartir este espacio. Para nosotros creo que por la zona es muy importante la hidrovía y creo que muchas gracias por participar y me parece que es súper interesante saber lo que pasó, ya lo sabemos. Acá el tema es descubrir lo que viene, así que muchas gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a Néstor Manucci de la Unión Industrial de Campana por invitarnos a participar en este evento. Nosotros desde Global Pulse y Juan Carlos del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario tenemos una relación de hace años con las uniones industriales de aquí, de Campana y de Zárate. Hemos realizado seminarios muy interesantes en los últimos años. En 2019 hicimos el primero ahí en Siderca y después hemos estado visitando también empresas de la zona. Recuerdo uno que hicimos en Toyota, en la planta, la planta nuclear, ¿no? Y en Atucha, no salía el nombre. Y bueno, esperamos, es una actividad que esperamos retornar, ¿no? Hicimos también el último fue en el año 2022. Así que pronto quizás hagamos alguna otra actividad por la zona. Y les digo, muy interesante desde Global Pulse, que somos un medio de comunicación afianzado en el sector portuario, marítimo y del comercio exterior, que ahora además estamos realizando unos ciclos de streaming que están funcionando muy bien. De paso el chivo, son los jueves al mediodía, y vamos tocando las distintas temáticas del sector, ¿no? Y nuestra empresa también da servicios de comunicación y de asesoría para las empresas, ¿no? Para otras empresas. Está Diego Berchol, que no le alcanzó a presentar la introducción, que también trabaja con nosotros en Global Pulse. Y este panel en particular surgió en función de un programa que venimos haciendo que se llama El futuro de la hidrovía, donde venimos analizando lo que ha sucedido fundamentalmente en el último tiempo con la licitación de la vía navegable troncal, que como todos ustedes conocen ya, fue anulada la última, a raíz de una serie de inconvenientes que tuvo, y el gobierno ahora está intentando armar una nueva licitación, ¿no? En función del tiempo, también la hora, que no queremos tampoco aburrirlos muchos con esta cuestión, solo decir que la vía navegable troncal es muy importante para esta zona productiva, y no en lo que normalmente se conoce cuando se habla de la vía navegable troncal, y uno piensa en la salida del cereal y demás que sale desde Rosario, del norte de Rosario, con el polo de crushing de soja más importante del mundo que funciona allí, y los últimos 30 años con el desarrollo de la vía navegable han significado un incremento de la producción exponencial, y los que estamos en el tema sabemos que con continuar, digamos, por ese camino de afianzar la vía navegable troncal, se va a poder también producir un desarrollo en otras áreas, como por ejemplo ahora podemos decir la minería y demás, y también en el tema de los contenedores, el tema de los autos. Bueno, aquí en Zárate y en Campana hay dos terminales importantísimas, entre las dos mueven 120.000 contenedores por año. Realmente es muy, muy interesante para el sector productivo, todo lo que pueden lograr a partir de ahí, tanto para ingresar como para exportar mercaderías, ¿no? Así que es realmente muy, muy importante para esta zona. Le voy a pedir a Juan Carlos Venecia, en primer lugar, una fácil te voy a hacer, Juan Carlos, que explique justamente la importancia de la vía navegable para esta zona en particular, ¿no? Sí, muchas gracias, Ariel, muchas gracias a las uniones industriales, Campana, Zárate, a la empresa que nos recibe hoy. Voy a tratar de ser sintético y rápido, pero cuando Martín nos presentó decimos, ya sabemos lo que pasó. Y me atrevería a decirle, dimensionemos lo que pasó. Cuando en las presentaciones anteriores, acá se habló de la cuestión estructural en términos de la situación de la industria argentina, de las distintas cadenas de valor, de la necesidad del financiamiento de los distintos actores, del impacto tecnológico
en el que vivimos y los distintos desafíos que eso nos va a imponer, desde la digitalización de procesos a la inteligencia artificial, y me dice, pero vos tenés que hablar de la vía navegable troncal. Sí, les voy a hablar que Argentina tomó una decisión estratégica acertada. Los paneles anteriores plantearon y con certeza la falta de políticas públicas, pero hubo políticas públicas que pudimos desarrollar en el tiempo. Y una de esas fue tomar la decisión estratégica de definir una vía navegable troncal para nuestro país. Acercar el buque a la carga, y eso tuvo un impacto sustancial. Parte de lo que vemos estructuralmente que se desarrolló en esta zona, cuando yo digo zona, yo hablo de un corredor, vengo desde Rosario. Acá ha habido presentaciones de Rosario, pero cuando hablamos de cadena de valor, en términos de cadena logística, lo que se conoce acá como corredor norte productivo es un corredor que va justamente desde Zárate Campana hasta el norte del Gran Rosario. Estamos hablando de más de 180 kilómetros de frente fluvial, que es tan o más desarrollado o estratégicamente desarrollado para el transporte fluvial y por ende marítimo, que lo que podemos ver en el Mississippi, en el Yangtze. Entonces yo los invito a que nos veamos desde esa escala. Y esa escala, y para sintetizar esta primera parte de presentación, se define por que se tomó una decisión, dragar y balizar primero a 30 pies, luego a 32, luego a 34, nos permitió y tuvo tal impacto hace 25 años atrás que la Argentina duplicó sus exportaciones y embarques en términos de graneles, triplicó su superficie productiva y encadenó procesos. Cuando acá se hablaba de productividad, los tres ejemplos que se dieron básicamente por el salto, básicamente en la industria agroalimentaria. Y esa industria agroalimentaria, que es donde tenemos beneficios, se asienta sobre un mapa logístico y productivo que tiene a la vía navegable troncal como su principal infraestructura de transporte. Beneficio de baja de costos, no solo para el productor cerealero, porque a la cadena después hay que transportarle, darle servicios, estructurar valor. Y esa cadena que se fue armando, después se empezó a incorporar con distintas situaciones, y eso es lo que se vivió en parte en el área de Zárate Campana. Cuando uno ve las instalaciones de las terminales portuarias, no hubiese sido posible si no se hubiese desarrollado en gran parte la vía navegable troncal. Hoy la Argentina tiene un desafío. Hace 25 años atrás, con el dragado y balizamiento y la ley de puertos 24093, que permitió esas instalaciones portuarias privadas en términos comerciales, tenía desafíos X en términos de cuál era el buque de diseño que ingresaba, qué tecnología desarrollábamos, qué conectividades, qué es el lado B, conectividades terrestres, cercanía, desarrollo de ferrocarril. Ya no hablamos de multimodalismo, hablamos de comodalismo. Entonces la agenda de hoy no es solo una licitación de una concesión de obra pública, que eso es de última lo que se sintetiza la situación que seguramente Diego expresará qué ha sucedido en estos meses. Lo que está en juego es la definición estratégica de un país de cómo juega el río Paraná, el río de la Plata, por ende el rol que tenemos como país en la cuenca del Plata, si seguimos siendo una zona que podemos concentrar carga y desarrollarlas, o si nos convertimos en una zona feeder. Muy claro, Juan. Te voy a pedir, Diego, entonces que nos cuentes brevemente también, ¿no?, qué fue lo que pasó con este primer llamado que hizo el Gobierno Nacional, ¿no?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ariel, Juan Carlos, gracias por la invitación también. Vamos a tratar de contarlo brevemente. En el panel anterior hablaban de distintos vectores de competitividad y mencionaban la infraestructura, donde Argentina ranqueaba mal, probablemente el tema del transporte marítimo fluvial y la vía navegable troncal sea uno de los principales que tengamos que atender en la agenda de largo plazo, la agenda del desarrollo. Se trata de la principal obra de infraestructura del país. Estamos hablando de un contrato que, como fue planteado, el contrato de concesión, a 30 años, prorrogable por otros 30, vamos a ver si se mantiene así, valuado en 12.000 millones de dólares, por donde se transporta el 80% de nuestro comercio exterior, tanto de exportación como de importación, que atraviesa 5 países, la hidrovía, donde se transporta el 75% de la carga granaria, pero también, como decía Ariel, carga contenedorizada, minerales como el mineral de hierro, combustibles, insumos industriales, productos industriales de exportación. Esa es la importancia que tiene este tema y este proceso licitatorio que se encara y que se quiere encauzar por segunda vez en la historia. Digamos, Juan Carlos mencionaba la experiencia del año 95, que venció esa licitación, fue prorrogada en el año 2010 y después en el año 2022 se decide terminar con el esquema que había funcionado en esa primer concesión, producto de esa primera licitación que se hizo en los años 90, adjudicada a un privado, que es el actual prestador del servicio de dragado, pero que hoy está en una condición distinta porque en el año 22 se decide concesionar a la Administración General de Puertos, es decir, a una sociedad anónima perteneciente al Estado, y el Estado se daba vuelta y contrataba bajo el régimen de obra pública al dragador, ¿no? O sea que en el medio los usuarios pagaban el peaje al Estado y en el medio se cargaba el costo para mantener a la propia GP, al organismo estatal, y se daba vuelta y contrataba con plazos mucho menores a los que puede implicar un contrato de concesión de servicio público que es a largo plazo, con todo lo que esto implica en términos de incertidumbre, en términos de el mucho menor plazo para hundir el capital y para poder tener los incentivos para desarrollar la inversión y la innovación en las obras que se necesitan. Entonces, sí podríamos decir que uno de los principales consensos que hubo en estos meses, y de hecho así fue presentado por el gobierno, por Guillermo Francos, allá por noviembre del año pasado, junto con la Cámara de la Industria Aceitera, con CIARA, con SEC, con la Bolsa de Comercio de Rosario, con la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, es volver justamente ese esquema de concesión privada a un tercero, a riesgo empresario, sin aval del Estado. Esto es que el privado que sea adjudicado a un plazo largo sea el que pueda aprovechar las ganancias y también afronte las pérdidas en casos donde haya menor transporte de carga, por ejemplo el año 23 con el tema de la sequía. Esto para generar los incentivos justamente para afrontar las obras de profundización necesarias que decía recién Juan Carlos, que en el primer pliego estaba pensado para llevar la profundización a 39 pies de dragado y generar una serie de innovaciones tecnológicas en materia de balizamiento. A pesar de ese principal consenso, hubo otra serie de cuestiones que el gobierno manejó a las apuradas. Se planteó la apertura de ofertas en enero, en un mes de vacaciones, después se prorrogó para el mes de febrero, y esto suscitó que hubiese poco plazo para preparar las ofertas por parte de los dragadores, que son generalmente competidores internacionales con la más alta tecnología en esta materia. El plazo de la concesión también se marcó como que era excesivo, no se planteó claramente un organismo de control con participación provincial como era la disuelta Ecovina, por ejemplo, hasta el año pasado, y algunas dragadoras empezaron a plantear en sede administrativa y en sede judicial, más grave aún, denuncias por supuesto direccionamiento del proceso, sobre todo buscando en requisitos técnicos que se pusieron respecto de los antecedentes, en regionales, en distintos países que debían cumplir los dragadores, respecto a los volúmenes en metros cúbicos de dragado necesarios para poder presentar oferta, respecto a la propiedad, la necesidad de ser propietario de las dragas y que las dragas tengan determinada antigüedad. Todas estas cuestiones se plantearon en sede administrativa, en sede judicial, mediante medidas cautelares que fueron rechazadas, pero que se generó un marco de menor consenso y de menor colaboración en el proceso, que derivó en que finalmente haya una sola oferta, ¿sí? cuando abrió las ofertas en febrero de este año, que paradójicamente, o no tanto, la única oferta fue presentada por la principal empresa multinacional belga que había sido la principal impugnadora del proceso, la empresa DM Group.
el gobierno salió a hacer una conferencia de prensa a denunciar una supuesta cartelización, a hacer una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde supuestamente esa empresa que había sido la principal impugnante habría presionado a la demás dragadoras para no presentar oferta, para no competir. Una cosa bastante extraña, la verdad. Primera vez que escuchamos algo así. Lo cierto es que se tomó la decisión de no avanzar con el proceso, si bien no hay un causal específico de que uno tenga que dejar sin efecto una licitación por la presentación de una sola oferta, si bien es cierto que el gobierno ya había anunciado que ante la falta de competencia no se iba a avanzar y que por supuesto en una licitación donde uno está creando un monopolio natural con una concesión a 30 años, obviamente no se puede duplicar la obra de infraestructura en la vía navegable troncal, solo puede haber una, entonces es muy importante cómo se adjudica, cómo se regula la tarifa, cómo se controla al proveedor. Pero bueno, finalmente se deja sin, por eso es deseable que haya competencia, ¿no? Pero bueno, se resuelve dejar sin efecto y se vuelve a reunir el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Erreceigor, con los usuarios de la hidrovía, con las principales cámaras que están impulsando la licitación, donde se empieza a hablar de reducir el plazo de la concesión, que incluso hay un dictamen técnico de la Cámara de Dragadores Nacional que había dicho que no era necesario un plazo tan largo para amortizar las inversiones, que el plazo podía ser de 10, 15 o 20 años, según las experiencias internacionales. Se plantea también la posibilidad de revisar las tarifas, que las tarifas de referencia se comentaba como que estaban bastante altas. Así que bueno, ahora tiene que haber una nueva convocatoria, tiene que haber una nueva ronda de consultas formales, no vinculantes, y el gobierno va a tener que fijar una nueva fecha de apertura de oferta. Lo primero es volver a confeccionar los pliegos, y lo que sí creemos es que esta vez va a tener que ser un proceso mucho más consensuado y con mucha mayor escucha y diálogo y generación de mesas para retomar y escuchar todas las cuestiones, las impugnaciones, las observaciones que hicieron los distintos stakeholders y actores involucrados para que el proceso pueda salir adelante. Esto creemos que no puede salir adelante sin un gran consenso político y sectorial, por lo que decíamos al principio, por la magnitud de la obra de infraestructura de que se trata y por el plazo que tiene la concesión. Muy claro, gracias Diego. Como les decía, la semana pasada hicimos un programa del ciclo nuestro en Global Port, el futuro de la hidrovía. Invitamos ahí al doctor Ricardo Sánchez, que estuvo con nosotros tres charlando también. Ricardo Sánchez, lo menciono, estuvo mucho tiempo en la CEPAL y ahora está en otras universidades trabajando, pero debe ser el experto internacional que más conoce sobre estos temas, ¿no? Y él dio un marco primero internacional en el mundo en que estamos haciendo en Argentina este proceso licitatorio, ¿no? Y pedía para la concesión que se va a dar, para la futura licitación, que fuera el fruto de un proceso colaborativo que asegure la competencia y la transparencia, ¿no? Con la dificultad que eso implica, ¿no? Es un concepto que a mí me interesó mucho porque de alguna manera resume lo que hay que lograr. Y para lograr eso realmente hay que hacer un trabajo muy, muy amplio, hay que tener una capacidad de escuchar interesante y bueno, habría que ver si este gobierno tiene esa capacidad de escuchar, ¿no? A priori parece que no, pero bueno, se están dando las reuniones y demás en ese sentido. Pero Juan, justamente eso te quiero preguntar, ¿qué necesita de ahora en adelante este proceso, ¿no? Sabemos que hay cosas que faltaron, se mencionaron aquí, digo dos, un organismo de control no está todavía, está pensado para más adelante, y la cuestión ambiental es quizás el punto más flojo que tiene llamado, ¿no? Hoy estamos todos en no hoy solo, ya hace varios años que hablamos de la incertidumbre permanente. A mí me gusta a veces decir, Argentina parece que en 20 días pasa de todo, pero en 20 años no pasan grandes cosas. Y particularmente, y por eso nuestra presencia hoy acá, porque los intereses de esta región, de esta zona, son los mismos que los intereses de Gran Rosario y son los mismos que los intereses de Barranquera, de Santa Fe, Paraná, de todo lo que conlleva el desarrollo de un transporte hidroviario. Básicamente no hay obra en la Argentina
por concesión de obra pública más importante que esta. Entonces, si queremos mostrar, si queremos y necesitamos mostrar, ser previsibles, que tenemos apuestas de largo plazo, esta licitación es la más importante que puede tener este gobierno y que tenía el gobierno anterior. En eso, por lo tanto, se desarrolla a través de la ley de concesión de obra pública, es del año 67, la 17.520, o sea que tampoco es que estamos inventando la pólvora, y como explicaba muy claramente Diego, esta concesión ya demostró ser certera y efectiva, porque en el 2001, cuando se especifican los contratos y se retira el subsidio estatal a la obra concesionada, fue tan virtuosa la obra que a través del cobro de tarifa y de la expansión que se dio, se pudo mantener en el tiempo. ¿Pero de qué careció? De un órgano de control, que seguramente si hubiésemos tenido ese órgano de control que se reclamaba ahí en el 2010, hoy no estaríamos discutiendo una licitación, porque hubiésemos hecho las mejoras necesarias, hubiésemos incorporado, como comentaste Ariel, todos los capítulos ambientales que se han ido desarrollando en la Argentina desde la reforma constitucional, con el capítulo, con la cláusula ambiental de la Constitución, con la ley de ambiente, con la ley de información pública, con las distintas leyes. Entonces, nos jugamos mucho más que una simple obra sobre un recurso natural, por eso esto no es una obra portuaria que uno puede concesionar por 30 más 30 años, los recursos naturales y más la particularidad en términos ambientales que nos toca vivir ahora en un periodo de largo aliento de niña que vamos a vivir, recientemente el estiaje, que también se puede llegar a mantener, y fundamentalmente la situación que se da en la cuenca nos obliga, cuando hablamos de la cuenca del Plata, río Uruguay, río Paraná, río Paraguay y su confluencia justamente al del Plata, nos pone en la necesidad de intervención de todas las provincias y fundamentalmente de las regiones. Yo los invito a ustedes a que se miren qué había acá hace 25 años atrás. Miren lo que son los impactos. Obviamente, acá no solo fue una obra la que impactó, fue la decisión de instalar los puertos, los privados que accedieron, y las obligaciones que tenemos. El lado B que hubo en todo este proceso es que Argentina, al carecer de un plan estratégico de transporte, no planifica sus territorios y sus accesibilidades portuarias. Cuando uno llega a esta región, o al Gran Rosario, o al Gran Bahía Blanca, ve los problemas de accesibilidad, lo que acá seguramente se trató y siempre se tratan en estas cumbres, la última milla, ese sobrecosto, el ejemplo que se dio de que puede ser que haya producciones que terminen más saliendo el costo interno, el flete interno, que el flete extranjero. Entonces, cuando estamos discutiendo de hidrovía, que en Argentina lo simplificamos solamente a la licitación de la vía navegable troncal, estamos discutiendo de esta agenda. Muchas gracias, Juan. Y Diego, finalmente, ¿qué cosas tendría que escuchar el gobierno ahora, de todas las que se dicen, para encaminar una licitación que esta vez sea virtuosa y termine con un concesionario, ¿no? Bueno, vos recién decías resumir en esos tres conceptos, ¿no? Que el proceso sea transparente, colaborativo y competitivo sobre todas las cosas. Creo que, volviendo a lo anterior, hay un consenso bastante importante entre los agroexportadores, los usuarios, el gobierno, las provincias, etcétera, respecto a la modalidad de financiamiento, la modalidad de contrato y de cobro de peaje, de volver a ese esquema que funcionó, de la concesión a riesgo empresario sin aval del Estado por peaje de la obra pública. Creo que hay un segundo conjunto de factores que el gobierno está discutiendo con los usuarios y que podría llegar a atender, porque también forman parte, por ejemplo, del dictamen técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que sacó un dictamen la semana que se abrían las ofertas y que eso también impactó, como había impactado en el proceso fallido también de 2022, en el resultado final, que no fue el deseado y que se dejó sin efecto. Una cosa que vienen sosteniendo las provincias del centro, entre ellas Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que tiene que ver con lo que decía Juan Carlos de el organismo técnico
independiente de control con participación de las provincias, que incluso por Constitución Nacional, artículo 124, tiene el dominio originario de los recursos naturales, en este caso del lecho del río. La segunda cuestión que creo que el gobierno puede llegar a atender tiene que ver con reducir el plazo de la concesión, que a todas luces parece un plazo excesivo, dada la importancia que tiene esta obra. Y después creo que hay un tercer conjunto de cuestiones que posiblemente sean las que van a estar más discutidas, que tienen que ver con el proceso de selección en sí, con lo que venían cuestionando las dragadoras que compiten contra quien draga actualmente y que draga desde el año 95. En principio, lo que tiene que ver con el peso que tiene en la polinómica que adjudica la licitación. Hoy el 60% va a estar determinado por precio según el pliego fallido y el 40% por los antecedentes y requisitos técnicos. Ahí se señalaba que esto podría llevar a que una oferta mucho más cara termine siendo adjudicada por el gran peso que tiene la cuestión técnica, y ahí también iban apuntadas algunos de los señalamientos respecto de los requisitos técnicos que parecían excesivos. Entonces posiblemente se va a poner eso de vuelta sobre la mesa para que sean flexibilizados. Si uno lo ve desde el derecho administrativo, cualquier licitación pública tiene que ser pro participación, pro concurrencia, para que eso genere la competencia suficiente por precio, para que después no se termine adjudicando un precio monopólico, ¿no? Decíamos, esto es un monopolio natural, y con el agravante de que es a 30 años o a 20, prorrogable por más años. Obviamente el gobierno fija una tarifa de referencia en base al estudio de costos que hace la AGP, que ese es otro de los temas. Tiene que haber transparencia en esa estructura de costos, que se está tomando cuánto vale el metro cúbico del dragado, y que el año pasado, por ejemplo, se tomó un precio mayor, entonces eso terminó derivando en una tarifa de referencia para el pliego fallido de la licitación que se dejó sin efecto mayor, que es el que se está cobrando hoy, que es $4.30 por tonelada neta de registro neto, superior a los 3.06 por TRN que tenía la concesión hasta el año pasado. Incluso para el año 2 se plantea un aumento a 5,20 por TRN, dólares, y para los siguientes años, que comprende las obras de profundización a 39 pies desde Timbúes al océano, se elevaría el precio de la tarifa a 6,30, lo cual da una tarifa ponderada promedio de toda la vida del contrato de $6.05, que es el doble de lo que se cobraba el año pasado. Entonces me parece que ahí tiene que haber un análisis muy transparente de cuál es la estructura de costos. En el pliego anterior, esa tarifa de referencia no podía ser excedida por las ofertas en más de un 5%, pero es muy importante que haya competencia para que la tarifa esté lo más por debajo posible de esas tarifas de referencia. Con lo cual, este tema del peso de los antecedentes y los requisitos técnicos, si los requisitos técnicos van a descalificar a las ofertas en la apertura de los 3 sobres o solamente van a asignar puntajes, y cuánto va a pesar la competencia por precio, me parecen aspectos fundamentales para tener una licitación transparente, competitiva y colaborativa que pueda llegar a buen puerto. Y lo último que te diría, como teniendo una mirada más positiva y volviendo a lo anterior, me parece que para los usuarios y para los sectores exportadores lo más importante es que esto se resuelva. Es salir de la incertidumbre de los últimos años, de la intermediación de la AGP, que infla los costos, que de alguna manera no derivó en un proceso transparente, y obviamente prorrogando los contratos por plazos cortos de 1 año, de 2 años, no se pueden llevar a cabo con la previsibilidad suficiente obras de infraestructura de esta magnitud. Entonces hay consenso ahí también de que más importante que el tema tarifario y que incluso la generación de la competencia suficiente en la licitación es que esto se pueda sacar adelante y que se vuelva a concesionar por varios años la obra de dragado y balizamiento de la ONT. Muy bien, muchas gracias. Nos pidieron un pantallazo del tema, creo que hasta aquí más o menos cumplimos, a pesar de la hora. Y, pasemos, sí, invitémoslos al evento de Rosario. Y a todo aquello que le interese, en un seminario completo que es el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, donde Diego va a participar, hay paneles específicos, los esperamos el 29 de abril en Rosario. Venimos a Zárate, a Campana, los pedimos que nos acompañen ahí en la Bolsa de Comercio, y si no, que nos sigan por las redes a través de transportefluvial.com. Es un tema definitorio, decisorio, y como dije en un momento,
se juega bastante el destino de la Argentina en esta licitación-concesión. Muchas gracias Martín. Bueno, muchas gracias Ariel, Juan Carlos, Diego, realmente impecable. Y de esta manera damos por finalizada la 10ª edición de la Cumbre Industrial. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes, muchas gracias a los que estuvieron del otro lado y nos reencontramos nosotros el próximo 8 de mayo en Nogoyá, Entre Ríos. Así que hasta entonces.